Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice eso. ¿Por qué dice el que estuvo muerto y vivió? Porque la persecución, muerte, estaba rondando a todos los creyentes en esa época. La palabra Esmirna, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esmirna es una especie que usan para embalsamar a los cuerpos cuando una persona muere. Pero la mirra también es una hierba que para que produzca olor se tiene que machacar. ¿Me entiende? Acuérdese que uno de los 3 regalos que le trajeron a Jesús cuando nació fue oro, incienso y mirra. Entonces la mirra viene de olor grato, pero para que haya un olor, un perfume, tiene que machacarse. Entonces los cristianos perseguidos en esa época, para cuando morían, era un olor grato para nuestro Dios. Como dijo el salmista, honrosa es la muerte de los santos. El emperador romano Domiciano, en el año 81 al 96 después de Cristo, fue el primero en demandar adoración con incienso. Entonces, cuando usted iba al templo, usted ofrecía a este emperador ofrenda de incienso y le daban un certificado. Entonces, cuando lo perseguían, usted decía, no, pero los cristianos se rehusaban a hacer esa adoración porque era el Dios pagano y para ellos su Dios es Jesucristo. Entonces ellos preferían morir, no tenían ese certificado y a causa de eso había esa persecución. Y por eso el Señor dice, el que estuvo muerto, mas ahora viva. Pero el verso 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, tu prueba, tu adversidad y tu pobreza, pero tú eres rico. Ahora, ¿por qué? Si estamos, ahorita va a seguir viendo, pero a lo que estamos viendo, en este lugar había mucho dinero, había riqueza. Pero ¿por qué los cristianos de Esmirna eran pobres? Porque cuando usted tiene un negocio o usted tiene una profesión, pero ellos saben que tú eres cristiano, no te dan trabajo. O si tú tienes un negocio y eres cristiano, no te compran los paganos. Entonces, ¿qué pasa si tú no puedes trabajar o no puedes vender? Vienes a pobreza. Puedes tener riqueza, puedes tener tu casa llena de ropas, telas, mercancía, pero si no puedes venderla, ¿de qué te sirve? La ganancia está cuando tú vendes, tú haces negocio. Y la iglesia estaba padeciendo pobreza económica, pero el Señor le dijo, pero tú eres rico. Eres pobre económicamente, pero espiritual, tú eres rico. Cuando vayamos a la Odisea vamos a ver lo opuesto a esta carta. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Qué le está diciendo a la iglesia? Mira, vas a padecer, vas a morir, vas a ir a la cárcel, vas a ser sacrificado, pero no tengas temor. He aquí, dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. O sea, ¿qué está hablando? Que una tribulación temporal, no es una tribulación eterna. 10 días está hablando de tiempo corto. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Hasta cuándo debemos de ser fiel? ¿Por qué hasta la muerte? Porque ellos en cualquier momento que eran arrestados, apresados, los podían matar. El que tenga oído, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, la persecución traía espada, la persecución traía muerte física. Pero el Señor le dice, el que venciere no va a sufrir la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte eterna. Entonces vemos aquí que esta iglesia, Señor conocía sus obras. Entonces el primero y el postrero, Isaías 41:4, 44:6, 48:12, habla, yo soy el primero y el postrero, el primero y el último, siempre está hablando. Entonces los judíos que conocían el Antiguo Testamento sabían quién era el primero y el último, ellos entendían. El Señor conoce nuestras obras, conoce tu trabajo, conoce tu pobreza y la economía, pero nos llama a ser fiel. Cuando Juan escribe esta carta que Dios le dice, Juan conocía la situación que estaba atravesando los creyentes de Esmirna. Ellos sabían que era bajo el imperio romano.
El sacrificio, la cárcel, era un preludio para ser sacrificados. Había un discípulo de Juan llamado Policarpo. Policarpo se rehusó a blasfemar. Dice la historia que él fue martirizado en el año 155 después de Cristo, como un ejemplo, porque siempre se acuerda que los romanos usaban la crucifixión y los exhibían para que la gente que pasara viera que a los que se portaban mal les iba a pasar lo mismo. Entonces los romanos siempre les gustaba exhibir a los sacrificados para que ellos aprendieran. Y le dijeron a Policarpo: Policarpo, niega a Jesucristo como tu Señor, como tu Dios, y te perdonamos la vida. Policarpo dijo: hace 86 años que yo sirvo a mi maestro y él nunca me ha fallado, él nunca me ha negado, él nunca me debe nada. ¿Le debe Dios algo a usted? A veces actuamos como si Dios estuviera en deuda y nos portamos como niños berrinchudos y hacemos capricho y pataleamos porque Dios no cumple nuestros deseos o nuestros caprichos. Policarpo estaba a punto de ser quemado en la hoguera y le preguntan: niégate, damos la oportunidad de que te arrepientas. Si hubiera sido Policarpo una persona hipócrita o falsa, le hubiera dicho: sí, no, lo niego, y después va: Señor, perdóname, no lo quise hacer. No, pero Policarpo tenía una convicción tan firme, ¿me entiende? Que no le importaba morir por causa. Ahora, los mártires Dios los escoge porque Dios sabe quién puede atravesar esas pruebas. Acuérdese de Job, varón justo y temeroso de Dios. No lo has visto, oh, quítale ese te ama porque lo has bendecido. No, lo amaba porque verdaderamente era el amor a Dios genuino. Y cuando nosotros amamos a Dios genuinamente, desinteresadamente, estamos dispuestos a padecer cualquier persecución. Y Policarpo dijo: yo no puedo negar a mi Señor, Él que me salvó. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi Rey? Me amenazas, dice, con un fuego que es temporal, que es pasajero, porque lo amarraron, hermano, a una hoguera, vivo, y le prendieron fuego y le dijeron. Policarpo dijo: tú me amenazas con este fuego que es temporal, que es pasajero. Hay un fuego eterno del cual tú no te vas a librar si tú no te arrepientes. Y dice la historia que Policarpo, hermano, murió quemado sin llorar y sin nada. No sintió el fuego. Qué impresionante, ¿no, hermano? Cómo Dios nos cuida a pesar. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Policarpo fue pasado por fuego, y no sintió el fuego porque no negó a su Señor. Dios nos va a fortalecer en ese momento de tribulación, en ese momento de prueba. Y Dios permite, ¿sabe para qué, hermano? Porque Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe que sí podemos atravesarlo. Pero a veces nosotros nos adelantamos, hermano. Nos adelantamos a lo que Dios quiere pasarnos. Vamos a pasar mientras estemos. Si hemos visto en cada una de las iglesias, hermano, sufrimiento. El cristianismo moderno no sabe lo que es sufrimiento. Hemos cambiado a bendición, prosperidad, abundancia y decreta y puras tonterías, hermano, que no sabemos nada de sufrimiento. Se nos ha olvidado que el mensaje a la cierta iglesia habla de sufrimiento, habla de tribulación, habla de prueba, pero nosotros no queremos captar, queremos agarrar como los testigos de Jehová, le arrancamos lo negativo y agarramos las cosas que nos convienen nomás. El evangelio es completo, desde Génesis a Apocalipsis. Nos guste o no nos guste, ese es el verdadero evangelio que el Señor nos dio. Así que es mirra machacada. Como cristianos vamos a ser machacados y pisoteados. A veces la gente te va a criticar, se va a burlar y va a decir: ¿qué piensa? ¿Que soy alfombra para que me ande pisoteando? Pues sí somos. El Salmo 92 dice: el justo florecerá como la palmera. Ahora, no importa, la palmera se tienen que subir para agarrar cocos, ¿verdad? Así que se van a subir arriba de usted de burla y crítica, pero que cuando lleguen hasta arriba, que se den cuenta que usted tiene frutos. Frutos de un cristiano de verdad, de un cristiano genuino. Gloria al Señor. Amén. Cierre sus ojos, Canario. Guíanos en la oración aquí. Vamos a orar. Levante su mano. Padre, gracias por estas enseñanzas. Gracias por ese recordatorio del sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por tus hijos. Y como Policarpo y la iglesia prefirieron morir en una hoguera
antes que negarte a ti. Permite que nosotros seamos iguales en estos días donde hay tanta maldad, tanta violencia, tantas cosas horribles, que nosotros podamos mantener la integridad y la santidad por encima de toda la cosa. Bendice este grupo, bendice al guía, bendice también a nuestro líder y glorifícate, Señor, de una manera especial. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.